bueno, para lo que es esta, ya la última parte de lo que es y del ingeniero en proyecto, nos pide hacer un puente losa con nervios o vigas T, como él dice, como dice el ingeniero. Pero tiene una condición, ¿no? Por si acaso. Aquí la condición dice que para puentes mayores a 6 metros y con un espesor mayor a 20 centímetros de losa, tenemos que hacer el diseño de una losa con nervios o losa nervada, pero en una sola dirección, por si acaso. Entonces, ¿en qué varía? Eh, en el diseño, digamos, lo que nos pide el ingeniero. A ver. Bueno, como primero, antes de entrar a la parte de diseño, tenemos que ver más o menos los parámetros de diseño para este tipo de estructuras. El libro dice que los puentes losa, simplemente apoyados, pueden ir máximo hasta los 6 o 7 metros, si no me equivoco. Pero estaba viendo en otros lados y en otros diseños que por lo general llegan a un valor máximo de 10 metros. Pero no se recomienda mucho, digamos, llegar hasta este límite por el hecho de que, acuérdense que para calcular el predimensionamiento de la losa, está netamente en función a la longitud del puente. ¿A qué quiero llegar con eso? Es que a mayor longitud, mayor espesor va a ser de su losa. Pero, como les digo, tengan en cuenta que la longitud máxima para este tipo de estructuras puede llegar a ser 10 metros. En el caso de que sean simplemente apoyadas, ya en el caso que sean con tramos continuos, ya puede ser hasta 12 metros incluso. Entonces, ya entrando a la parte de lo que es el diseño, ¿en qué varían los cálculos? Ya para hacer lo que es un predimensionamiento de la losa, nervada en una dirección, vamos a tomar en cuenta lo que es algunos aspectos en lo que nos dice la norma ACI, por si acaso. Aquí les estoy dejando el artículo para los que quieran buscar o algo. Y entonces, como primer paso, siempre hacemos el predimensionamiento de lo que es la losa. Y acuérdense que, de acuerdo a la norma AASHTO, tanto estándar como el RFD, nos dice que para una estructura simplemente apoyada, podemos usar esa ecuación por si acaso. Pero en el caso que sean siempre un puente simplemente apoyado, ¿no? Y en el caso que sean dos más tramos o tramos continuos, ya podemos aplicar esa ecuación. Pero, si ustedes aplican esta ecuación para lo que es el predimensionamiento de la losa, les va a salir valores relativamente muy altos. O sea, aquí quiero llegar es que van a ser espesores demasiadamente altos. Entonces, por lo general, ustedes ya cuando vean ya diseños reales, ya entrando a la parte de lo real, ya los cálculos reales, siempre van a ver que cualquier predimensionamiento de una losa, siempre aplicamos esta ecuación por si acaso. Entonces, una vez que hallamos lo que es la altura mínima con esta ecuación, recién podemos ir a lo que es la parte del predimensionamiento de la losa. Ahora, ¿qué tienen que saber ustedes? Para el predimensionamiento de los nervios. Primero que el ancho del alma puede ser mayor o igual a 10 centímetros. Para lo que es el espesor del ala, por si acaso, del ala, puede ser mayor o igual a B medios. Y lo que es la altura de la losa puede ser 3.5, bueno, tiene que ser menor a 3.5 veces
el espesor del, bueno, 3.5 veces el ancho del alma, por si acaso. Y lo que es el ancho ya para hacer la parte del diseño, el ancho de influencia o el ancho del área. Bueno, sí, en sí sería el ancho de influencia, porque lo que vamos a aplicar en todo lo que es la parte del diseño del nervio, vamos a hacer solamente aplicación de lo que es áreas tributarias, nada más, por si acaso. Y otro detalle que tienen que tener en cuenta, que la separación entre nervios, fíjense, la separación entre nervios, pero de cara externa a cara externa, fíjense, tiene que ser menor o igual a 75 centímetros, por si acaso. Y esos datos, ¿de dónde estoy sacando? Les vuelvo a reiterar esto, estoy sacando de lo que es la norma ACI, por si acaso. Entonces, ya entrando a lo que es la parte del diseño, vamos a hacer un ejemplo para un puente de longitud de 6.4 metros. En este caso, vamos a hacer para un número de 3 vías, por si acaso. 1, 2, de 3. Entonces, como primer paso, tenemos que definir lo que es el ancho de calzada, que vendría a ser el número de vías por el ancho de carril. Acuérdense que el ancho de carril para lo que es en Bolivia, el ancho mínimo es 3.65, como mínimo, ¿no? Por si acaso. Entonces, 3 por 3.65 me da un valor de 11 metros. Y aquí entramos lo que es la altura de la losa. En este caso, aquí es espesor de 6.4 por si acaso. Esto me da un valor de 31. Entonces, para lo que es el predimensionamiento de la losa, aplicamos lo que es la ecuación que le había mostrado hace un momento, lo cual me da una altura mínima de 0,31 metros. En ese caso, yo me he adoptado 0.35, fíjense. Y lo que es el ancho del alma, me ha adoptado un ancho de 25 centímetros por el hecho de que, como son estructuras que están soportando cargas vehiculares y no, póngale carga viva de edificios. Por lo general, digamos, si ustedes ven una losa en una dirección en un edificio, los espesores mínimos que tienen las almas de los nervios, por lo general, usan 10 centímetros o 12 a lo mucho. Pero reitero, eso es en lo que son en losas en edificios. Acuérdense que nosotros estamos dimensionando una losa, pero para que circulen vehículos. Y acuérdense que los vehículos son demasiado o son pesados. Entonces, aquí me estoy adoptando un ancho de 25 centímetros. Y para lo que es el espesor, fíjense el espesor del ala, me estoy adoptando directamente lo que es B o BW medios, por si acaso, 12.5 centímetros. Y ya lo que es el ancho, antes de calcular B, fíjense, me adopta el primero lo que es el ancho del alma, luego me adopto el número de nervios, ya si quieren puede ser, no sé, 12, 13 o 14, ya van viendo ustedes eso, y en función al número de nervios que ustedes adopten, recién con lo que es la separación entre nervios, o sea, la separación real por si acaso. Entonces, para este número de nervios que me ha adoptado de 13, la separación que va a tener de cara a cara del nervio es de 0,6458 metros, lo cual es menor o igual a 75 centímetros y cumple con lo que es la norma de la ACI por si acaso. Entonces ya tengo lo que son definidos sus datos, fíjense. Ya vamos a lo que es ya
definir lo que es las dimensiones del nervio. Y ya tenemos lo que más nos interesa, lo que es el ancho de influencia. En este caso va a ser BW más S, que me da un valor de 89,58 centímetros. Entonces, como ya tenemos dimensionado toda esta parte de lo que es el nervio, ya vamos directamente a lo que es el cálculo de momentos. Y como primer momento, lo que tienen que calcular es el momento por el peso propio de la estructura. Y eso lo vamos a utilizar la simbología de lo que es la norma AASHTO-LRFD, por si acaso. Entonces, como primer paso, acuérdense que como ya tenemos ya tenemos definido lo que es las dimensiones del nervio, el siguiente paso es calcular el área. Fíjense, calculamos el área. Luego calculamos lo que es la carga distribuida sobre el nervio. Sobre el nervio, lo que va a ir directamente sobre el nervio. Entonces, para ello, como ya tenemos el área, multiplicamos el área por lo que es el peso específico del hormigón y automáticamente ya vamos a tener lo que es la carga distribuida a lo largo del nervio. En este caso, fíjense, acuérdense que para lo que es el peso específico de la superestructura, siempre el ingeniero nos hace adoptar un peso específico del hormigón de 2500 por si acaso. Y eso tengan en cuenta cuando estén ustedes modelando igual. Entonces, multiplicamos sus valores y me da una carga distribuida de 420 kilogramos sobre metro. Entonces, como ya tenemos la carga distribuida, lo único que tenemos que hacer ahora es solo y únicamente calcular lo que es el momento generado por esa carga. Entonces, como es una carga linealmente distribuida en una carga linealmente distribuida sobre una estructura que está simplemente apoyada, el cálculo del momento máximo va a ser Q por L al cuadrado dividido entre 8. Sustituyendo esos valores me da un valor de 2,153 toneladas por metro. Fíjense. Entonces ya tendríamos lo que es el momento por peso propio. El siguiente momento tendría que ser el momento generado por la capa de rodadura. Y eso lo vamos a utilizar la simbología DW. Entonces, ¿en qué varía aquí en esta parte? Acuérdense que el espesor para lo que es la capa de rodadura siempre utilizamos un espesor de 2 pulgadas o 5 centímetros. También lo que es el peso específico de la capa de rodadura, el ingeniero por lo general usa 2200 por si acaso. Entonces, como nosotros queremos diseñar el nervio, sí o sí nosotros tenemos que aplicar lo que es el ancho de influencia. Acuérdense que nosotros ahorita para hacer el diseño del nervio estamos solo y únicamente aplicando lo que es áreas de influencia nada más. ¿Por qué áreas de influencia? Porque queremos ver cuánto de carga está recibiendo el nervio. Entonces, partiendo de esa idea, para calcular lo que es la carga que está recibiendo el nervio, piense solo y únicamente estoy multiplicando lo que es el peso específico de la capa rodadura o del asfalto por el espesor y por el ancho de influencia. Entonces, fíjense, multiplico esos valores y me da una carga distribuida de 98,54 kilogramos sobre metro. Entonces, como esta carga está linealmente distribuida a lo largo del puente, y el puente es un puente simplemente apoyado, entonces volvemos a aplicar esa ecuación de Q por L al cuadrado dividido entre 8, y eso me va a dar un momento de 0,545 toneladas por metro. Fíjense en las unidades que estamos tomando en cuenta. Entonces ya tenemos los dos primeros momentos. Ya pasaríamos a calcular lo que es el momento por la carga viva vehicular.
Y acuérdense también esto, que por lo general podemos comenzar siempre calculando la carga viva vehicular con el camión tipo HS20, o pueden también trabajar desde el comienzo con las cargas HS25. En este caso, yo voy a trabajar todo el ejercicio con con la carga viva vehicular HS20. Y luego les voy a mostrar en qué parte tienen que modificar para convertir esa carga de HS20 a HS25, por si acaso. Entonces, para lo que es este tipo, bueno, el diseño para este tipo de estructuras, tenemos que hacer el análisis tanto para lo que es el tándem, el tridem y también de la carga distribuida, que es que este caso en particular viene específicamente de la AASHTO estándar, por si acaso. Entonces, pero ahorita acuérdense que solo y únicamente estamos calculando cargas vehiculares. Todavía no estamos tomando en cuenta lo que es la carga distribuida del HL93, por si acaso. Entonces, aquí para lo que, pues, bueno, para calcular el momento máximo generado por la carga por la carga viva vehicular, podemos usar métodos. El primer método puede ser el teorema de Barré, que es lo que ya han hecho en la primera parte de su proyecto, específicamente el inciso C, que el ingeniero les está pidiendo. Pueden aplicar el teorema de Barré o pueden aplicar lo que es líneas de influencia igual, por si acaso. En este caso yo les estoy mostrando los dos métodos, más que todo para que vean que no hay mucha variación de un método respecto al otro. Y en el proyecto ustedes pueden usar, si quieren, el teorema de Barré o las líneas de influencia. Es lo mismo, por si acaso. Ya depende de ustedes cuál método usar. Para mí, el método más rápido tendría que ser el teorema de Barré, para ser más rápido. Como ya hay ecuaciones, solo tienen que sustituir y listo, nada más. Entonces, para lo que era el tándem, acuérdense que el teorema de Barré solo y únicamente nos sirve para posicionar la carga viva vehicular en una posición donde se van a generar los máximos esfuerzos en la estructura. Entonces, en función a esto, podemos determinar que la resultante que se va a generar con estas cargas vehiculares va a ser 2 veces P. En este caso, P va a ser los pesos de los ejes de los vehículos. Y acuérdense que para el tándem de diseño, el peso de los ejes es 11,34, tanto para lo que es el eje de adelante y el eje de atrás, por si acaso. Son iguales. Entonces, acuérdense que para el teorema de Barré tenemos que calcular lo que es una resultante, y en función a la resultante calculamos lo que es el momento. Fíjense. Entonces calculamos lo que es la resultante, que va a ser 2 veces P, y eso me va a dar un valor de 22,68 toneladas. Y el valor de X, esto ya lo calculamos por... bueno, si ustedes ya han hecho lo que es la primera parte del proyecto, específicamente el inciso C, ya van a entender cuál es de X, por si acaso. Sale de un cálculo. Entonces, como ya tengo como dato el valor de R y el valor de X ya definidos, solo y únicamente aplicamos lo que es esta ecuación. Y les vuelvo a reiterar, esta ecuación que están viendo sale de una serie de cálculos que se hace, por si acaso. Entonces, sustituyendo esos valores en esa ecuación, fíjense, me da un valor de 29,80 toneladas por metro. Eso me da lo que es el teorema de Barré. Ahora, si ustedes quieren aplicar lo que es líneas de influencia, fíjense cómo estoy trabajando en lo que es líneas de influencia. Acuérdense que siempre cuando estamos trabajando con líneas de influencia,
siempre partimos del concepto de que queremos calcular el máximo momento. Entonces, como nosotros estamos aplicando, en este caso, líneas de influencia, tenemos que ver en qué posición se va a generar la máxima ordenada. En este caso, como en el teorema de Barré, ya hemos definido la posición donde se va a generar el máximo momento, fíjense. Como ya tenemos definido eso, entonces solo y únicamente aplicamos lo que es líneas de influencia, que es como formar un triángulo. Y lo único que tienen que hacer ustedes es calcular esta ordenada, donde está el punto máximo, y calcular la segunda ordenada, que sería la ubicación de la segunda carga. Nada más. Fíjense. Entonces, como acuérdense que la línea de centerline va a estar al medio de la estructura, pero ustedes tienen que definir lo que es la longitud de este punto a este punto, de ese triángulo, y de igual forma lo que es la longitud de ese triángulo, de este punto a este punto. ¿Para qué me sirve eso? Más que todo para calcular la ordenada máxima. Entonces, ¿cómo calculo lo que es la ordenada máxima? Tengo que multiplicar lo que es las longitudes adyacentes a este punto sobre la longitud total de la estructura. Fíjense. Estoy multiplicando esta longitud por esta longitud y todo esto lo estoy dividiendo entre la longitud total. ¿Para qué? Solo y únicamente para determinar lo que es el valor de esta ordenada. Entonces, aplicando eso y sustituyendo ya los datos, el valor de mi ordenada para este punto me va a dar un valor de 1,586. Entonces, como ya tengo el valor de esta ordenada, y estos son triángulos, fíjense, son triángulos, lo único que he hecho para lo que es hallar esta ordenada es solo y únicamente utilizar la relación de triángulos, nada más. Entonces, como esta ordenada se encuentra a esta distancia, fíjense, 0.5 más x, para encontrar la ordenada en este punto, tengo que tomar en cuenta esta distancia en función de este punto. Entonces, ¿cómo hallo esa distancia? Va a ser 0,5. La mitad de la mitad de mi estructura menos x menos 1.2 por si acaso. En este caso me va a dar un valor de 1.042. Entonces, como ya tengo los dos valores, se podría decir ya como interpolados, aplicamos lo mismo que hacíamos para líneas de influencia. Multiplicamos las ordenadas por las cargas y automáticamente ya tenemos lo que es el momento máximo. Entonces, fíjense, va a ser 11,34 por la ordenada 1, la otra carga por la ordenada 2. Como ambas cargas son iguales, lo factorizo y solo tendría que sumar las ordenadas, nada más. Y sumando, ya haciendo esta operación, me da un valor de 29,80 toneladas por metro, por si acaso. Y como pueden ver, tanto si ustedes utilizan el teorema de Barré o líneas de influencia para calcular el momento máximo, como pueden ver, no hay variación en casi nada de los resultados, ¿no? Eso sería respecto al tándem. Ahora, para lo que es el trident, de igual forma, aplicando el teorema de Barré, acuérdense que primero posicionamos la carga vehicular
donde se van a generar los máximos esfuerzos. Posteriormente calculamos lo que es la resultante, fíjense, y conciliamos la distancia X respecto al center line, donde se va a generar los máximos esfuerzos. En este caso es 0,75, es 0,715 por si acaso. Entonces, como les digo, esto ya está, bueno, viene este cálculo, viene de una sumatoria de fuerzas por si acaso. En este caso, para calcular lo que es la resultante para esta carga, va a ser 9/4 de P, pero en este caso P va a ser el valor, bueno, va a ser el peso del eje delante, o del eje trasero o del medio, por si acaso, cualquiera de estos dos. Y acuérdense que el primer eje, el que va adelante, por lo general siempre es P/4. Bueno, no es por lo general, siempre es P/4, por si acaso. Porque si ustedes dividen 14,52 entre 4, le va a dar justito 3,63, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle, ese modelo matemático. Entonces, calculamos lo que es la resultante, ya tenemos lo que es definido el valor de X, y por consiguiente igual ya tenemos definido lo que es esta ecuación, por si acaso. Entonces lo único que hacemos es sustituir esos valores en esa ecuación, y automáticamente ya tenemos lo que es el momento máximo mediante el teorema de Barré. Fíjense, en este caso me da un valor de 15,79 toneladas por metro. Ahora, si nosotros aplicaríamos lo que es líneas de influencia, acuérdense que las líneas de influencia siempre las generamos a partir de la posición donde se van a generar los máximos esfuerzos. Y acuérdense que el teorema de Barré es el que nos da, bueno, nos da el valor de X respecto al centerline, donde se va a generar los máximos esfuerzos en esta estructura. Entonces, como ya tengo el valor de X, automáticamente genero lo que es las líneas de influencia para esta estructura simplemente apoyada. Y posteriormente voy a hallar lo que es las ordenadas en cada punto de la carga. Entonces, para lo que es la primera ordenada, lo mismo de hace rato. Va a ser 0,5 de 0,5 menos X, que sería este lado, porque fíjense, esa distancia de X es respecto al centerline, por si acaso. Y acuérdense que se encuentra al medio de la estructura. Entonces va a ser 0,5 de este lado del triángulo por este lado, dividido entre la longitud total de la estructura. Sustituyendo esos valores, me va a dar un valor de ordenada de 1,52. Entonces, pasamos a calcular lo que es la segunda ordenada, fíjense, y lo mismo, aplicando la relación de triángulos, fíjense, hallo lo que es la ordenada en el punto 2, y de igual forma lo mismo, aplicando la relación de triángulos, para este lado, lo mismo, esa ordenada por esa distancia, y para hallar esa distancia. Les vuelvo a reiterar, solo y únicamente estoy usando lo que es la relación de triángulos, nada más. Entonces, en este caso, sustituyendo sus valores, me va a dar un valor de 0,149. Ahora, si se dan cuenta, esos valores son negativos. Y el máximo, es positivo. Ahora, si ustedes tienen que tener mucho cuidado en ese sentido de lo que es la determinación de las ordenadas, por el hecho de que si no calculan bien estas ordenadas, los momentos que vayan a calcular igual,
les va a variar mucho, por si acaso. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado cuando estén calculando los momentos con líneas de influencia. Entonces, volvemos a aplicar lo que era, bueno, para calcular el momento máximo, multiplicamos las ordenadas por las cargas. Fíjense 14,52 por 1,52 más P cuartos por la ordenada, en este caso va a ser menos 1,11 más 14,52 por el valor de la ordenada. Y eso les va a dar el valor de 15,866 toneladas por metro. Ahora, si se dan cuenta, ya para lo que es el trident, acuérdense que nosotros siempre queremos hallar las cargas más críticas para hacer el diseño. Y si se dan cuenta, aquí el método que les va a dar mayor carga, o les va a botar mayor momento, siempre va a ser lo que es el teorema de... Bueno, en este caso va a ser siempre el de líneas de influencia, fíjense. Porque aquí el de líneas de influencia me da un momento de 15,866. Mientras lo que es el teorema de Barré les va a dar un momento de 15,79. Pero les vuelvo a reiterar, siempre, por lo general, trabajen con el teorema de Barré por el hecho de que ya tenemos lo que es las ecuaciones definidas y aparte como es más fácil para calcular aparte. Mientras, como le digo, lo de líneas de influencia, hay más probabilidades que se confundan y no hagan bien esa parte. Así que apliquen directamente esto nada más. Y una vez que ya tenemos definido, ¿no?, el momento por el TAN y el CRIE, pasamos a calcular lo que es el tercer momento con el tercer caso, que es el de la carga distribuida. Y acuérdense que este tercer caso viene exclusivamente de la AASHTO estándar, por si acaso. Porque si se dan cuenta, el AASHTO o el RFE solo y únicamente trabajan con el tándem y el trident de diseño. Solo y únicamente con esas dos cargas trabaja. El RFD, ¿no? Mientras el AASHTO estándar trabaja con el tándem, el trident y ese tercer caso que es la carga distribuida, más la actual, por si acaso. Entonces, va a ser una carga puntual de 952 toneladas sobre metro y una carga puntual para cuando nosotros queramos calcular el momento máximo de 10 toneladas. En el caso que ustedes quieran calcular la máxima cortante, esta carga varía a 8 toneladas por si acaso. Y su posición ya se da directamente en los apoyos. Pero en este caso, como nosotros queremos calcular lo que es el momento máximo, directamente colocamos esta carga puntual sobre el center line por si acaso. Entonces, como ya tengo carga distribuida y una carga puntual definidas, automáticamente pueden determinar lo que es el momento máximo para este caso. Entonces, para calcular el momento máximo, cuando la carga puntual se encuentra sobre el center line, es P por L de 4, por si acaso. Y para calcular el momento máximo de una carga uniformemente distribuida, va a ser Q por L al cuadrado dividido entre 8. Fíjense. Y eso me da un valor de 20,876 toneladas por metro. Ahora aquí entra lo que el ingeniero siempre nos recalca. Acuérdense que siempre para estructuras que tengan longitudes menores a 12 metros, siempre el caso más crítico con el que se va a generar el máximo momento va a estar en función a lo que es las longitudes. Entonces, como mi ejemplo, la longitud de mi puente era de 6,4 toneladas, o digo 6,4 si se puede, bueno, como pueden ver, el teorema, bueno, el tándem es el que me va a dar el mayor momento, por si acaso. Fíjense, porque aquí el tándem me está botando un momento de 29,80 toneladas por metro, mientras lo que es el trident me está dando un valor de 15,79.
Y ya lo que es la carga distribuida me está dando un valor de 20,876. Como pueden ver, aquí está lo que el ingeniero siempre nos recalca para utilizar los casos, ¿no? Para determinar el máximo momento. Ya acuérdense que para el tándem, bueno, el tándem les va a dar el mayor momento siempre para longitudes menores a 12 metros. Para lo que es el tridem va a ser de 12 a 45 metros. ¿Y cuándo se va a generar el máximo momento? Solo y únicamente para estructuras mayores a 45 metros, por si acaso. Pero, ojo, esto lo que les estoy diciendo es para estructuras simplemente apoyadas, nada más. Y por lo general, a lo mucho que va de la estructura que esté simplemente apoyada, a lo mucho va a ser de 20, a ver si no me equivoco, hasta 25 metros puede ser que lleguen a ver, que son por lo general las vigas postensadas. Pero, como les digo, tengan en cuenta ese detalle que les estoy mencionando, de los máximos momentos, cuando se lleguen a dar. Entonces, ya como tenemos ya definido el máximo momento, que va a ser con el tándem, el paso siguiente es ya determinar un ancho efectivo, ashto estándar, y uno es el ancho efectivo y el otro es un ancho equivalente, por si acaso. El ancho efectivo, por lo general, influye directamente en una fila de ruedas, por si acaso. Mientras el ancho equivalente del ashto, el RFD, influye directamente sobre los ejes, por si acaso. Tengan en cuenta eso lo que les estoy mencionando, porque aquí influye directamente en los ejes y aquí solo y únicamente influye en lo que es una fila de ruedas. Entonces, ustedes para querer comparar resultados del ashto estándar y ashto LB, fíjense que aquí el valor que vamos a calcular como primera siempre tiene que ser menor o igual a 2.1, por si acaso. Y ese es por norma. Tengan en cuenta esto. Entonces, calculamos lo que es este ancho efectivo y esto me da un valor de 1,604 metros, lo cual cumple con lo que es la norma, con lo que nos dice que tiene que ser menor a 2.1. Entonces, acuérdense que como nosotros queremos comparar resultados, tenemos que multiplicar este ancho efectivo por 2 por si acaso. ¿Por qué por 2? Porque acuérdense que este ancho equivalente influye al eje o a las dos filas de ruedas, como quieran entenderlo. Mientras aquí solo y únicamente es una fila de ruedas. Entonces, como solo y únicamente está influyendo una sola fila de ruedas, siempre lo vamos a multiplicar por 2. Efectivo, por si acaso. Ahora, acuérdense que nosotros vamos a calcular lo que es el momento, pero del camión tipo HS20. Y acuérdense que la ashto estándar siempre trabaja con el HS25. Entonces, para transformar esta carga de HS20 a HS25, solo y únicamente tenemos que multiplicar por 1.25. Nada más, fíjense. Ahora, como nosotros estamos realizando el diseño para un nervio, sí o sí tenemos que multiplicar por lo que es el ancho de influencia, por si acaso. Entonces, fíjense, multiplicamos
el momento máximo del tándem por 1.25 y por el ancho efectivo o el ancho de influencia, 0,896 por 2 veces el ancho efectivo. Y eso me da un valor de un momento de 10,403 toneladas metro. Eso sería como que es respecto a la AASHTO estándar. Ahora lo que es AASHTO LRFD, acuérdense que la AASHTO LRFD trabaja con las cargas vehiculares HL93. Y también tomen en cuenta que el HL no hay, bueno, hay dos casos, bueno, hay dos caras del HL93 con las que más, bueno, las que más utilizamos, por si acaso, porque hay más, pero las que más utilizamos es la HL93M, que es el tándem, y el HL93K, que es el trident. Y acuérdense también que las cargas HL93 siempre están acompañadas de una carga distribuida de valor 952 toneladas por metro. Pero acuérdense que esta carga distribuida es a lo largo de la estructura, por si acaso. Entonces, ¿qué nos dice el AASHTO del RFD? Nos dice que tenemos que calcular lo que es un ancho equivalente. Pero hay que calcular un ancho equivalente para lo que es una vía cargada y también para dos o más vías cargadas simultáneamente. Entonces, en el caso que queremos, bueno, para lo que es el caso de una vía cargada, el ancho real vendría a ser el valor mínimo entre el ancho de vía de nuestro puente y un valor de 9 metros, por si acaso. El valor mínimo. Y como nosotros estamos trabajando para un puente de 3 carriles, acuérdense que el ancho de vía es de 11 metros. Entonces, el valor mínimo del ancho real va a ser 9 metros. Ahora, para lo que es la luz real del tramo, igual la norma nos dice que tenemos que trabajar con un valor mínimo entre la longitud de nuestro puente y un valor de 18 metros. En este caso, como mi longitud de mi puente es de 6,4, entonces por consiguiente, mi luz real del tramo va a ser de 6,4 metros. Entonces, ya para calcular lo que es el ancho equivalente para la franja de diseño, vendría solo y únicamente a aplicar esta ecuación, nada más. Y fíjense, esto me da un valor de 3,438 metros. Eso es para una vía cargada. Para dos o más vías cargadas, esto varía relativamente un poco, nada más. Entonces, aquí el ancho real vendría a ser el valor mínimo entre el ancho de vía, 18 metros. Fíjense, aquí ya varía estos valores. Aquí era 9 y aquí ya se vuelve 18. En este caso, el ancho real sigue siendo, bueno, en este caso llega a ser 11 metros. La luz real del tramo, bueno, aquí no varía en nada. La luz vendría a ser lo que es la luz de nuestra estructura o de nuestro puente, 6,4 metros. El ancho total, acuérdense que el ancho total viene a ser el ancho de vía más los anchos de la... Y acuérdense que el ancho mínimo de una acera siempre es 0,6 metros, por si acaso, el ancho mínimo. Por si acaso puede ser 0,8, 0,9, ya depende de ustedes, digamos, y depende del tipo de estructuras que lleguen a hacer. Pero para lo que es el proyecto, utilicen el ancho mínimo, que es 0,6 y listo. Entonces, el ancho total, como ya les había mencionado, en este ejemplo yo me adopté de 0,6 y como son dos aceras, tanto para la izquierda y derecha, va a ser 1,2. Entonces va a ser el ancho de vía más las aceras y eso me da un valor de 12,1 metros por si acaso. Entonces, como ya tengo sus valores definidos,
Paso a determinar lo que es el ancho equivalente para la franja de diseño. Aplicando esta ecuación, me da un valor de 3,107 metros. Ahora, a este valor que estamos calculando aquí, tenemos que verificar que sea menor a este valor, por si acaso. Y W viene a ser lo que es, fíjense, el ancho total dividido entre el número de carriles. En este caso, me da un valor de 4,067 metros. Y por consiguiente, como pueden ver, el ancho equivalente es menor a esa relación, lo cual cumple con esa condición. Entonces, como ya tenemos todo verificado, ya para determinar el momento más crítico, tenemos que utilizar el ancho equivalente, pero el mínimo de ambos casos, por si acaso. En este caso, el valor mínimo va a ser para 2 o más vías, lo cual automáticamente, para determinar ya el momento, voy a tomar en cuenta lo que es este ancho equivalente, por si acaso. Entonces, como ya lo había mencionado, ya tenemos calculado lo que es el momento generado por la carga vehicular, que tenemos que tomar en cuenta aquí la carga distribuida. Entonces, como es una carga distribuida, directamente multiplico, bueno, determino el momento máximo, que vendría a ser Q por L al cuadrado dividido entre 8, y eso ya me da un valor de 4,87 toneladas por metro. A este momento lo sumamos con el otro momento de la carga viva vehicular, y esta sumatoria, lo dividimos entre el ancho equivalente, y de igual forma podemos diseñar un nervio. Sí o sí tenemos que multiplicar por lo que es el ancho de influencia, por ese caso. Entonces, sustituimos valores y nos da un momento de 9,99 toneladas. Entonces, como ya tengo definido lo que es el momento máximo de la carga vehicular para la AASHTO estándar y AASHTO LRFD, el paso siguiente es determinar lo que es el momento por la carga por impacto. Ahora, acuérdense que para la AASHTO estándar tenemos que aplicar una ecuación que es 15 sobre 38 más L. En este caso, para mi longitud de 6,4 metros, mi coeficiente es de 0,33. Pero, acuérdense que el coeficiente por impacto tiene que ser menor o igual a 0,3. En este caso, como este valor es mayor a lo que nos dice la norma, entonces automáticamente tengo que adoptarme un valor de 0,3. Entonces, lo voy a tomar en cuenta este valor. Y acuérdense que la AASHTO, el RFD, siempre para lo que es el diseño de todos los estados límites, siempre toma en cuenta lo que es el 33% del momento generado por la carga vehicular, por si acaso. Acuérdense bien ese detalle. Entonces, ya teniendo en cuenta estos dos coeficientes, fíjense bien, tanto el coeficiente del AASHTO estándar como el AASHTO LRFD, acuérdense que solo y únicamente afecta a los momentos generados por la carga vehicular, nada más. Estos valores nunca afectan a la carga distribuida. Tengan mucho cuidado para calcular el momento por impacto. Entonces, ya para determinar el momento último de diseño, el AASHTO estándar nos dice que tiene que ser 1,3 del momento por la carga muerta, más 1,67 del momento de la carga viva, más la carga por impacto. Pero acuérdense que la AASHTO estándar considera momento, bueno, como carga muerta, a la sumatoria
del peso de la capa de rodadura, por si acaso. Entonces, como en este momento ya tenemos, bueno, como en este caso ya tenemos todos los momentos calculados, entonces lo único que hago es solamente sustituir valores nada más. Ahora aquí fíjense el momento por la carga muerta vendría a ser, acuérdense, la sumatoria del peso propio de la estructura más el peso de la estructura más 1.67 del momento de la carga viva vehicular. Y acuérdense que el momento por impacto, por definición, acuérdense que vendría a ser el coeficiente por impacto multiplicado por el momento generado por la carga viva vehicular, por si acaso. Entonces, ahorita solo y únicamente estamos aplicando conceptos, ¿no? Por si acaso, nada más. Entonces, en este caso, como si factorizo un momento generado por la carga viva vehicular, me va a dar un valor de 1.3 por si acaso. Fíjense, de ahí sale 1.3. Si alguna vez han visto un proyecto pasado o algo, y han visto este valor directamente de dónde sale de aquí, por si acaso, de esta parte. Entonces, lo único que he hecho, sustituyo valores, fíjense. Y también tengan en cuenta que en este caso, para lo que es la AASHTO estándar, ya estoy trabajando con el momento, el camión tipo HS25, por si acaso. Fíjense, no se olviden ese detalle. Entonces, sustituyo los valores y me da un momento último de 32,81 toneladas por metro, por si acaso. Eso sería lo que respecta con el momento, bueno, con lo que es la norma AASHTO estándar. Con lo que es la AASHTO, el RFD, fíjense, solo y únicamente aplicamos esta ecuación. Y aquí, ¿qué nos dice la AASHTO, el RFD? Tenemos que multiplicar un coeficiente de 1.25 al momento generado por el peso propio más 1.5 al momento generado por la capa de rodadura, 1.75 al momento generado por la carga viva vehicular, más el momento por impacto. Ahora, fíjense y acuérdense que el momento por impacto, acuérdense que solo y únicamente afecta a las cargas vivas vehiculares. En este caso, vamos a tomar lo que es el momento y ese momento lo dividimos por el ancho equivalente. Acuérdense el detalle. Y como nosotros estamos haciendo el diseño de losas nervadas, lo podríamos decir como losas nervadas, acuérdense que sí estamos por lo que es el ancho equivalente o el ancho de influencia. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por lo que es coeficiente por impacto. Entonces, ya sustituyendo estos valores en esa ecuación y ya sustituyendo igual los momentos respectivos, fíjense, eso les va a dar un momento total o momento último de diseño de 25,909 toneladas por metro. Como pueden ver, ya ustedes cuando vayan tienen que fijarse que siempre su momento generado por la AASHTO estándar siempre va a ser mayor al momento generado por la AASHTO y el RFD, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes en su proyecto? Tienen que hacer el diseño del armado de su losa, norma AASHTO estándar y la AASHTO RFD, por si acaso. Y cuando ustedes estén haciendo sus planos, solo y únicamente tienen que hacer bueno, tienen que mostrarle el detalle del armado, pero solo de una de las normas, nada más, no de los dos, solo de uno, nada más.
escogen el armado, ya sea del Ashto estándar o la Ashto del RFD, y en función a ese armado hacen sus planitos, nada más. Ahora, ¿cómo hago el diseño? O sea, ahorita ya tenemos determinado lo que es el momento último. Pero acuérdense que como nosotros estamos trabajando con una losa nervada o una losa con vigas T, como quieran llamarlo, el cálculo del refuerzo de acero varía por si acaso. ¿En dónde varía? A ver, lo voy a mostrar la planilla para que ustedes, una vez que calculen el momento último, ahí le voy a mostrar de la ACD. Fíjense. Ya tengo el momento último. Entonces, en el caso, si yo utilizo una vara de 25 milímetros, aquí el recubrimiento, en este caso o en ese ejemplo, yo he usado de 3 centímetros. El peralte efectivo, bueno, eso ya saben cómo calcular. El coeficiente de Whitney, acuérdense que para resistencias características del hormigón menores a 280, siempre es 0,85. Pero como las estructuras, bueno, de un puente, ya sea un puente losa o ya sea el diseño de diafragmas, o cualquier otra estructura menos que sean estructuras tensadas, la resistencia al hormigón puede ser entre 210 a 250 kilogramos, por si acaso. Entonces, en este caso, yo me he adoptado una resistencia de 250, entonces por eso automáticamente estoy utilizando un coeficiente de Whitney de 0,85. El factor de minoración, de acuerdo a la Ashton, no, de acuerdo a la ACI, es 0,9. Entonces, como nosotros estamos calculando el momento para una estructura simplemente apoyada, acuérdense que el momento va a ser totalmente positivo, ¿no ve? Y cuando el momento es positivo en una estructura, acuérdense que, que la fibra inferior siempre va a estar sometida a tracción. Y como la fibra inferior está sometida a tracción, es donde ahí tenemos que colocar el de acero. Entonces, el momento último nos va a crear un momento, bueno, el refuerzo de acero va a ser para lo que es la parte inferior de la estructura, específicamente en el nervio, y ya lo que es en la parte superior, ya vendría a ser lo que es el refuerzo de acero por temperatura, por si acaso. Entonces, primero vamos a enfocar en lo que es el refuerzo del acero principal. Esta ecuación, como pueden ver, es ni más ni menos la ecuación que aplicábamos para el diseño de estructuras a flexión en ORMI 2, por si acaso. Pero, fíjense, como nosotros estamos diseñando una losa nervada, en ese caso, ¿en dónde va a variar nuestro cálculo? Va a ser en lo que es el ancho. El ancho donde estamos haciendo el análisis. En este caso, va a ser el ancho de influencia de 0, bueno, en este caso de 89,58 centímetros. También tomen en cuenta que ahorita el momento que estamos haciendo el análisis es un momento positivo, por si acaso. Entonces, como es un momento positivo, acuérdense que el refuerzo siempre es en la fibra inferior. Y en el caso que fuera un momento negativo, va a ser en la fibra superior, por si acaso. Eso es lo que les estoy mencionando, eso ya tendrían que saber, ya se han probado, ¿no? ORMI 2. Ya tendrían que saber eso de memoria, por si acaso. Entonces, como ya le estaba mencionando, nuestro puente se va a generar momentos positivos. El refuerzo de acero principal se va a encontrar en lo que es la parte
inferior de nuestro nervio. Entonces, para lo que es el cálculo del refuerzo de acero principal, el peralte efectivo se mantiene, es este valor. Nada más. El valor de H sigue siendo mis 35 centímetros, por si acaso. Y el B que estoy utilizando aquí, fíjense, tiene que ser este ancho de influencia. Ahora, fíjense, también tomen en cuenta, aplicamos esta ecuación solo si la altura proporcional del rectángulo de Whitney es menor o igual al espesor del ala, por si acaso. En este caso, como el espesor de mi ala es de, a ver, es de 12,5 centímetros. O sea, cuando mi altura de proporcional del rectángulo de Whitney es menor al espesor de mi ala, quiere decir que mi estructura, o específicamente mi nervio, está trabajando como si fuera una viga rectangular, por si acaso. Ahora, en el caso que este valor sea mayor al espesor del ala, ahí ya se tiene que hacer un diseño específicamente como si fuera una viga T, por si acaso. Y ya no serviría esta ecuación, por si acaso. Cambia todo, todo cambia para lo que es el cálculo del refuerzo de acero, ¿no? Pero, como les vuelvo a reiterar, solo si este valor es mayor al espesor del ala, nada más. Por lo general, si ustedes adoptan un ancho del nervio o del alma mayor a 10 centímetros, no van a tener problemas para calcular esto, por si acaso. Entonces, realizando esa verificación que les estaba mencionando, estoy verificando lo que es el diseño, como si estuviera trabajando, bueno, como si estuviera haciendo un diseño para una viga rectangular. Entonces, como cumple esta condición, entonces el cálculo del refuerzo de acero que he hecho está correcto, por si acaso. Eso sería para lo que es el refuerzo principal, el que va específicamente en los nervios. Ahora, el refuerzo mínimo, bueno, ahorita estoy haciendo el diseño para lo que es la ASHT o el RFE. Nos dice que tenemos que calcular, bueno, para determinar el acero mínimo, tenemos que verificar si el momento que hemos calculado es menor al momento crítico y al momento 1.33 veces el momento último. Como calculo el momento crítico, tengo que calcular lo que es el esfuerzo máximo del concreto a tracción, que es aplicando esta ecuación, nada más, fíjense. Y determinar lo que es el módulo de resistencia no compuesta en la fibra extrema traccionada. Acuérdense que la tracción se está generando en la que es en la aquí en la parte inferior, ¿no ven? En este caso, mi B sería BW, ¿no? Por si acaso, porque aquí nos dice módulo de resistencia no compuesta en la fibra extrema traccionada. Y acuérdense que la fibra extrema que se está haciendo traccionada es esta parte, por si acaso. Entonces, va a ser BW por H, dividido entre 6, me da un módulo de resistencia de 5100, o 104 centímetros. Y el momento crítico de agrietamiento, de acuerdo a este artículo, vendría a ser el 1.1 por el esfuerzo máximo, por el módulo de resistencia, y eso me da un momento crítico de agrietamiento de 1.78. Y el momento último siempre, pero siempre tiene que ser mayor a estos valores.
estamos calculando. Y como pueden ver, fíjense, cumple con lo que es esa condición. Entonces, una vez que han realizado esta verificación, pasan a calcular lo que es el refuerzo de acero de distribución. Ahora, fíjense, como nosotros estamos haciendo el diseño para una losa nervada, el refuerzo principal solo y únicamente se va a dar lo que es en los nervios. Y el refuerzo de acero de distribución siempre es perpendicular al acero principal, o sea, a este acero. Pero como nosotros estamos realizando el diseño para una losa nervada, automáticamente este refuerzo de acero de distribución ya no entraría en lo que es en la en el detallado del armado, por si acaso. Entonces, esto por si acaso no lo van a tomar en cuenta. Lo voy a pintar de rojo para que no toman en cuenta esto, por si acaso. ¿Por qué no tomamos en cuenta esto? Porque estamos haciendo el diseño para una losa nervada. Ahora, si fuera una losa normal, digamos, sin nervios, entonces en ese caso sí o sí tendrían que calcular lo que es el acero de distribución. Pero en este caso, como estamos haciendo el diseño para una losa nervada, esto no toman en cuenta, por si acaso. Esto yo lo he dejado porque ya lo tenía de otra planilla, pero en sí, como les digo, les vuelvo a reiterar, esto no toman en cuenta. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es el acero por temperatura, por si acaso. Y lo que es la AASHTO, el RFID, toma en cuenta esta ecuación para calcular lo que es el acero por temperatura. Y como pueden ver, en este caso me da un valor de 1.11. Pero la AASHTO, el RFID, dice que el acero calculado por esta ecuación tiene que estar entre los 2,33 centímetros cuadrados como mínimo y como máximo 12,7. En este caso, como ese valor es menor al mínimo, entonces automáticamente adoptamos este acero de temperatura. Y acuérdense que este acero por temperatura, el refuerzo de acero que vayan a calcular va a ser el mismo, tanto va a ser lo mismo para ambas direcciones, por si acaso. O sea, si en este caso, a ver, va a ser phi de 10 cada 30 centímetros, va a ser para lo que es para el acero o paralelo al acero principal y para el acero perpendicular al principal, por si acaso. Va a ser la misma distribución de acero. Eso sería para lo que es la AASHTO. Para la AASHTO, el RFD, y para lo que es la AASHTO estándar, fíjense, el cálculo sí es lo mismo, el acero, solo que como aquí el momento último es mucho mayor, por consiguiente el refuerzo de acero va a ser mucho mayor, fíjense, pero la verificación sigue cumpliendo, ¿no? Fíjense, trabaja como viga rectangular. Acuérdense que esto no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Por el hecho que son losas nervadas. Y aquí el refuerzo de acero de temperatura está en función directamente de lo que es la norma ACI, por si acaso. Entonces, de acuerdo a la ACI, calculamos lo que es el acero por temperatura, fíjense, y por consiguiente pasamos a calcular lo que es su separación. En ese caso me da una separación de 31 centímetros, 66. Pero como es refuerzo de acero por temperatura, pueden utilizar phi de 10 cada 30, igual no varía mucho en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta hasta aquí de esa parte del diseño de la losa nervada para el puente. Como pueden ver, no hay mucha diferencia. Bueno, sí, en el cálculo para para determinar el momento último, sí, lo único que varía solo es hay que tomar en cuenta lo que es
el, el ancho de influencia, pero para lo que es solo y únicamente para eso influenciaría para determinar el momento último, nada más. Pero luego lo demás es lo mismo. También influencia un poco en lo que es el refuerzo de acero. Ahora, en lo que es en los puentes losa con desviaje, lo mismo. ¿En qué va a variar? Va a variar en que, acuérdense que aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es un determinado ángulo de desviaje y nada más, porque lo demás ya tenemos como datos del ejercicio 4. Entonces, acuérdense que aquí calculamos una nueva longitud desviajada. En este caso me da una longitud de 9,95. En este caso yo directamente me he adoptado 10 metros. Y fíjense en lo que respecta al cálculo. Bueno, aquí como pueden ver, aquí ya es lo que yo les decía, bueno, al comienzo de la clase era de que a mayor longitud, mayor va a ser el espesor de la losa. En este caso, como ya es de 10 metros, fíjense, el espesor mínimo es de 43. Entonces aquí ya tendría que utilizar una altura de 45. Ustedes si quieren usar de 44 o 45, ya depende de ustedes. Pero yo por lo general siempre trabajo con valores múltiplos de 5 para redondear, ¿no? Entonces lo mismo, fíjense, el predimensionamiento sigue siendo lo mismo, no cambia en nada, fíjense. ¿En dónde va a variar el cálculo? Va a variar solo y únicamente para lo que es el cálculo de los momentos. En vez de utilizar esa longitud vertical, acuérdense que el dato que el ingeniero siempre nos da, tanto para el examen como para el proyecto, es la longitud vertical. Y como nosotros estamos realizando los nervios con desviaje, entonces para el cálculo de los momentos va a ser la longitud de desviaje, por si acaso. Es lo único que varía en los cálculos. Luego seguimos multiplicando por lo que es el ancho efectivo. Fíjense, aquí el momento sí crece bastante. Y fíjense lo mismo, aquí no varía en nada. Siempre tienen que realizar la verificación si trabaja o no como viga rectangular, por si acaso. Esto no calculan, eso ya les he dicho, no tienen que calcular esto. El acero de distribución, no. Pero sí el acero por temperatura. Fíjense, lo único que va a variar en todos los cálculos va a ser la longitud de desviaje, nada más. Longitud de desviaje. Ya para determinar de los momentos, lo mismo. Fíjense aquí el tándem sigue siendo el máximo momento. Aquí la carga distribuida. Aquí tenemos que multiplicar por B por si acaso. De aquí el momento último sigue siendo menor al momento generado por la H todo estándar. Y calculan lo que es el refuerzo de acero. Nada más. No sé si aquí alguien tiene alguna duda o consulta. Como pueden ver, no es tan complicado la parte del diseño. Lo que sí, tal vez en la parte de la modelación varía un poco. Eso ya depende de cada uno, cómo estén haciendo sus modelaciones y cómo saquen los resultados y todo eso. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Ya para ir acabando la clase. Auxi, buenas tardes. ¿Nos podría compartir las diapositivas del puente Losa?
Ah, del puente losa, sí. Sí, porfa. Así para guiarnos. Ya. A ver, lo voy a subir ahorita al Drive y lo voy a compartir con los que están ahorita nada más. Lo que sí, digamos, a ver, les explica la parte de elementos finitos igual, ya para que vayan haciendo. Ahora, para la parte de elementos finitos, en este caso, bueno, yo me he adoptado para un número de vías de 2 y una longitud de mi puente de 6 metros. Acuérdense que para el análisis de elementos finitos, el primer paso que tienen que hacer es siempre discretizar su losa. Y también tienen que tomar en cuenta que tienen que discretizar su losa en función, o bueno, en elementos pares, por si acaso. ¿Por qué en elementos pares? Por el hecho de que va a ser más fácil lo que es el análisis. Entonces, una vez que ustedes discreticen su losa, el siguiente paso es determinar la ubicación de sus cargas vehiculares respecto al centerline de su puente, por si acaso. Entonces, en ese caso, como yo estoy trabajando con un número de vías de 2, acuérdense esta condición, por si acaso, a ver dónde está eso. Esto, tengan en cuenta ese detalle. Acuérdense que para el número de vías pares, la separación vehicular, bueno, entre vehículos, acuérdense, separación entre vehículos, separación transversal, ¿no? Es 1.2. Pero, acuérdense que para determinar los máximos momentos que se van a elegir en esta losa, tenemos que ubicar la posición más crítica. Entonces, para el número de vías pares, acuérdense que la mitad del vehículo va a estar a un lado y la otra al otro lado. Pero, para posicionar una carga o un vehículo, puede ser que esté posicionada a 0.3 respecto al centerline o 0.9. Si quieren, pueden poner 0.9 a este lado o a este lado. Es indiferente, por si acaso. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Este detalle. Y acuérdense que esta separación respecto al centerline es solo y únicamente para un número par de vías, por si acaso. Ahora, en el caso que a alguno de ustedes les toque un número impar de vías, aquí la separación varía. Acuérdense que la separación transversal entre vehículos siempre es 1.2 y la separación entre ruedas de un vehículo transversalmente es 1.8, por si acaso. Entonces, como es número impar de vías, por lo general siempre un vehículo va a caer sobre el centerline. Entonces, como un vehículo está cayendo sobre el centerline de nuestro puente, acuérdense que la separación es 1.8, pero para generar los máximos esfuerzos en la losa, tenemos que distribuir esas distancias de acuerdo al centerline a una determinada distancia, ¿no? Entonces puede ser 0.45 a un lado y 1.35 al otro lado, o viceversa, digamos. No varía. Pero sí o sí, tomen en cuenta ese detalle. Tengan mucho cuidado tanto para lo que es sus proyectos y para lo que es y más que todo en los exámenes. Y ya en lo que es, bueno, como son losas, acuérdense que por lo general las longitudes máximas que les puede llegar a dar el ingeniero tanto para el examen o para el proyecto, a lo mucho les va a llegar 10 o 12 metros. 10 o 12 a lo mucho.
como si son longitudes menores a 12, acuérdense que siempre el análisis lo tienen que hacer con el tándem. Y acuérdense que el tándem, la separación longitudinal es 1.2 siempre. Y como es 1.2, si nosotros queremos encontrar los máximos esfuerzos, va a ser 0.9 a un lado y 0.3 al otro, por si acaso. O viceversa, o sea, no hay problema en ese sentido. Ese es el único constante en lo que es para un número par o impar de vías. Nada más. Entonces tengan mucho cuidado en ese detalle o en ese sentido cuando están haciendo el cálculo de los nervios, de los nudos. Entonces, como ya le estaba mencionando, para un número par de vías, la separación respecto al center line va a ser 0.9 a un lado y 0.3 al otro. Pero acuérdense la posición de las ruedas, ¿no? Eso sería transversalmente. Y longitudinalmente va a ser 0.9 a un lado y 0.3 al otro. Y acuérdense que esas distancias siempre al center line, por si acaso. Ay, no lo puedo pintar de otro color. No lo puedo pintar de otro color. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Lo que les estoy mencionando es siempre de respecto al center line. Entonces, como ya tienen esto respecto al center line, ya lo demás, y ya tienen lo que es las dimensiones de cada elemento, entonces ya es facilito encontrar lo que es las distancias. Y acuérdense que tienen que hallar las distancias en ambos sentidos de la carga, ¿no? Por si acaso, tanto de la izquierda hacia la derecha. Izquierda, derecha, por si acaso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes estén cargando al SAP, esos valores, tienen que tomar en cuenta esto, por si acaso. Entonces, bueno, en esta parte lo que es, bueno, ¿para qué les sirve hallar estas longitudes? Más que todo para hallar las reacciones en los nodos. Y una vez que tengan la reacción en los nodos, recién van a ir al SAP a hacer el cargado con elementos finitos. Pero como les digo, les vuelvo a reiterar, esto les sirve para el cálculo de la reacción en los nodos, por si acaso, determinar estas longitudes. Entonces, una vez que han discretizado, ya hayan determinado lo que son las posiciones de las cargas, el paso siguiente es identificar en qué elemento finito está la carga y posiblemente hallar las reacciones de los nodos, por si acaso. Entonces, como ya tengo aquí las distancias que les estaba mencionando, lo único que tienen que hacer es aplicar isostáticas, nada más. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden distribuir respecto al eje X o respecto al eje Y, ya depende de ustedes nomás. En este caso, yo lo distribuí respecto al eje X, y hay una reacción 1 y una reacción 2. Fíjense, y eso como hallo, y solo y únicamente aplicando isos, nada más. Y posteriormente, como ya tengo estas reacciones y las posiciones de igual forma, vas a utilizar otra vez isos hasta encontrar reacción en los nodos, les dé la carga de 5,67 toneladas por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. Eso sería para el elemento 18, 26, para el 20, 28 y así sucesivamente tienen que ir verificando todo, si acaso. Una vez que hayan las cargas en los nodos,
tienen que verificar en qué nodo hay cargas que están coincidiendo y sumar nada más. Luego, posteriormente, ya cuando tenga ya las cargas totales en los nodos, el paso siguiente ya es ir directamente a lo que es el SAP y posicionar estas cargas en cada nodo nada más. Y posteriormente calcular los esfuerzos que se generan en la estructura y realizar su respectivo diseño. Eso sería respecto a lo que es la losa eh, losa nervada. Pero otro detalle que tienen que tomar en cuenta es de que una vez que ustedes hayan los nodos, si ustedes quieren modelar esto en el SAP, acuérdense que esto es una losa nervada. Entonces, como es una losa nervada, varía un poco en lo que es el cargado, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. Así que eso sería respecto a lo que es el análisis de elementos finitos respecto bueno, respecto al diseño de puente losa normal. Lo único que va a variar, acuérdense que para la ASHTO estándar, por lo general, yo siempre trabajo con la carga HS20, por si acaso. Acuérdense que eso es un tándem HS20. Y acuérdense que el diseño, bueno, en el caso que estén haciendo para norma ASHTO estándar, a estas cargas que vamos allá aquí, solo y únicamente tengo que multiplicar por 1.25 cada nodo y automáticamente ya tengo las cargas transformadas al HS25, nada más. Y a lo que respecta a la ASHTO y el RFD, mantengo el HS20, pero tengo que tomar en cuenta lo que es la carga distribuida. Acuérdense que el ejercicio acaba, en el caso que sea el análisis de la ASHTO y el RFD, acaba cuando haya la carga distribuida de 320 kilogramos sobre metro cuadrado, por si acaso. Eso ya les explica cómo sacar, calcular y todo ese detalle. Entonces, eso respectaría a lo que es la losa normal, sin desviaje, y en qué varía respecto al análisis de elementos finitos con losa desviajada. Acuérdense que el ingeniero como dato siempre les va a dar la longitud vertical y el ángulo de desviaje. Y el ángulo de desviaje, por si acaso, es respecto al eje vertical, por si acaso. En este caso, yo me he adoptado un ángulo de desviaje 28 grados. Otro detalle que tienen que tomar en cuenta que a mayor grado de desviaje, mayor va a ser su longitud de desviaje, por si acaso. Y trabajen con los ángulos que les salga, por si acaso. Si les sale 50, 50, si les sale 30, 30, si les sale 35, 35, por si acaso. Ahora, ¿en qué varía, digamos, si mi ángulo de desviaje es 28, 25, no sé, 65? Puede ser que a alguno les llegue. Va a ser solamente cuando estemos calculando lo que es el coeficiente por reducción, pero para lo que es los coeficientes de distribución. Pero eso lo vemos en lo que es específicamente en el diseño de vigas T y y puentes de sección, cajón por si acaso. Solo y únicamente en eso afecta el desviaje, pero aquí lo que es en esta parte no afecta en nada porque no estamos calculando nada de eso, nada de vigas T ni nada por el estilo. Entonces, aquí tomo en cuenta lo que es el ángulo de desviaje, determino lo que es la longitud desviajada, en este caso me da una longitud de 6.8. Una vez que ya tengo lo que es la longitud desviajada, fíjense aquí en el ejercicio, lo único que se mantiene lo que es los valores en el eje horizontal, por si acaso. Como mi puente era de 2 tramos,
la longitud de mi puente o el ancho de vía 7.3 por si acaso. Fíjense, entonces, ustedes para discretizar la losa tienen que discretizar tomando en cuenta lo que es la longitud horizontal y la longitud desviajada por si acaso. Una vez que hagan lo que es la discretización, tienen que enumerar cada elemento y cada nudo por si acaso. Cada nodo. Y pues 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Así, por si acaso, a ver dónde está. Así tienen que ir haciendo ustedes. Tienen que enumerar cada elemento y cada nodo, por si acaso. ¿Por qué cada nodo? Porque acuérdense que ustedes tienen que hallar las reacciones de los nodos. Solo y únicamente por eso, nada más. Porque si ustedes ponen elementos, o sea, solamente enumeran los elementos, puede ser que el ingeniero les tome en cuenta, como puede ser que no. Pero yo les recomiendo mejor que no se arriesguen. Si acaban rápido el examen, hagan lo más detallado posible. ¿Qué es lo más detallado posible? Es colocando el número de elementos y los nodos, por si acaso, y también tienen que colocar lo que es las acotaciones de cada elemento y de toda la estructura, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. Eso sería respecto a lo que es la discretización. Y también tienen que tomar en cuenta que aquí tienen que hallar lo que es, de igual forma, la posición de la carga vehicular en la losa. Ahora, aquí en qué varía o dónde está la trampa que pone el ingeniero. Acuérdense que la separación longitudinal de los ejes de las ruedas es 1.2 para lo que es el tándem. Pero, aquí el ingeniero toma como longitudes verticales esa separación que les estoy mencionando. Entonces, acuérdense que para posicionar los ejes, bueno, las ruedas longitudinalmente, va a ser 0.9 a un lado y 0.3 al otro. Pero, ustedes lo que tienen que hacer para determinar las posiciones reales sobre las ruedas, bueno, las posiciones reales de las ruedas sobre la losa, tienen que transformar estos valores en valores viajados, por si acaso. Fíjense, en este caso va a ser 0.9 entre el coseno de 28 grados y eso me da una longitud de 1.019. Y en el caso de la otra distancia de 0.3 me va a dar un valor de 0.339. Ahora, fíjense este detalle igual, que cuando ustedes transforman estos valores a longitudes desviajadas, como pueden ver, aumentan bastante, por si acaso. ¿Y eso en qué influye en mis cálculos? Va a influenciar más que todo en la posición de las cargas. Fíjense. Acuérdense que mi elemento finito es de 0,84, de 849 metros. Y acuérdense que esta longitud desviajada respecto al center line es 1.019. O sea, que está pasando este elemento finito. Entonces lo único que tendrían que hacer ustedes sería hallar esta distancia de aquí, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. A ver... esto es... tienen que ir hallando estas distancias. Y estas distancias, ¿no? Respecto al eje o respecto al elemento finito, por si acaso. ¿Por qué tienen que hallar estas distancias? Porque esas distancias les va a servir porque es el cálculo de las reacciones de los nodos, por si acaso. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, una vez que ya tengan posicionadas las cargas, ya las distancias respectivas a cada elemento, respecto a cada elemento, el paso siguiente es solo y únicamente ya determinar lo que es
las reacciones de los nodos. Y es ni más ni menos que el anterior ejercicio. Como ya tengo las posiciones definidas, voy descomponiendo la carga respecto a un eje. En este caso yo lo he puesto respecto al eje horizontal. Y posteriormente ya paso allá lo que es las reacciones en los nodos del elemento. Una vez que hayan las reacciones, sí o sí tienen que verificar igual. ¿Por qué les digo que tienen que verificar? Porque puede ser que en el examen ustedes se confundan y les varíen los valores mucho por si acaso. Tengan cuidado ese detalle. Bueno, ese detalle cuando estén calculando los valores o las reacciones de los nodos de cada elemento. Fíjense, todos los elementos les tienen que cumplir esa condición. Entonces, de igual forma, fíjense, una vez que hayamos las reacciones de los nodos de los elementos, pasamos a sumar las reacciones de los nodos donde haya más de un punto en común. Fíjense, que sumamos. En este caso, como pueden ver, solamente esos valores que están sobre center line están en común. Sumamos estos valores y aquí acabaría lo que es el análisis de las reacciones de los nodos del puente desviajado nada más. Y acuérdense que si el ingeniero les pide de acuerdo al ASHTO o el RFD, acuérdense que en todo momento nosotros trabajamos carga HS20 por si acaso. A ver, ¿dónde está? 5, 7. Acuérdense que siempre trabajamos con la carga HS20. Y si el ingeniero nos pide estándar, nosotros hemos hecho los cálculos con la HS20, lo único que tienen que hacer es multiplicar por 1.25, nada más, para transformar las cargas de HS20 a HS25. Y en el caso que el ingeniero les pida el RFD, mantiene las resultantes, los nodos, generada por el camión tipo HC20, y también tienen que calcular la carga distribuida sobre cada elemento, que sería los 320 kilogramos sobre metro cuadrado, por si acaso. Calculan eso y ya acabarían el ejercicio, por si acaso. No sé si alguien más tiene alguna duda ya para acabar esta parte. Como pueden ver, no es tan difícil. Como digo, la trampa en el puente losa es esto, nada más, lo que les estoy explicando. Tengan mucho cuidado en ese detalle, en lo que es esta parte, para calcular esto. Tengan mucho cuidado. Y también tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que qué longitud estamos discretizando? ¿O con qué longitud estamos trabajando específicamente? No sé si alguien tiene alguna duda ya para ir finalizando, para que ya les pase esto. Creo que aquí está esto. Creo que esto. No, está incompleto. Bueno, esto les voy a pasar en el grupo. Lo voy a habilitar un rato el link para que lo descarguen. Si no hay dudas, ya podemos acabar la clase aquí. Oh, sí, de los temas pasados igual nos podría pasar los PDFs para tenerlo de referencia. Ah, ¿toditos? Sí, los que vimos en clases. Ah, ya. Y ahorita lo voy a subir en una carpeta y les voy a pasar. Toditos quieren, ¿no? Tanto para lo que es la ASHTO, el RPD y ASHTO estándar, por si acaso. Yo les recomiendo que el primer parcial no es tan difícil. Y si han asistido a todas las auxiliaturas de
de resolución de exámenes, se habrán dado cuenta que no es ni más ni menos lo que hacemos en el proyecto, digamos. Está tomando en cuenta lo que es los planos, ahora más que antes, y lo que es los programas, por si acaso. Los cálculos o sea, sí se fija, pero como les digo, no se fija muy a detalle, por si acaso. ¿Por qué no se fija a detalle? Porque por el hecho de que como en el examen pregunta lo mismo que lo que hace en el proyecto, o sea, al ingeniero ya se da cuenta si han hecho conscientemente o no su proyecto, nada más. Por eso el ingeniero es como que no les exigen mucho los cálculos en sus proyectos ustedes. Por eso es que tienen que tratar de hacerlo más consciente posible, conscientemente. Ahora, lo que sí tal vez se fija un poco más, porque es como solo tiene que mirar nada más el ingeniero, son los planitos y las corridas un poco. Ahora, cuida que se estén haciendo pasar corridas y se hagan pillar con el ingeniero que es una corrida pasada, por si acaso. Porque se fija, creo, en las longitudes igual. Así que tengan mucho cuidado, porque si les pilla, les va a poner nota negativa. Y el anterior semestre ha puesto nota negativa, creo. No me acuerdo si era para el primer proyecto o para el segundo. Así que cuida que se hagan pillar. Ahora, de los planos, ahí es más fácil falsificar, digamos, porque el ingeniero no se da cuenta mucho en ese sentido, ¿no? Pero, como les digo, lo que es los planitos, trátenlo de hacer lo más detallado posible, o al menos los refuerzos de acero que se noten bien, o por lo menos que sean un poco coherentes. Y de sus corridas tengan en cuenta que tienen que sacar esgrima lo que es más o menos su procedimiento y los resultados que vayan sacando, nada más. Pero luego lo demás, no, yo creo que no se fija tanto. Como les digo, los cálculos no se fijan casi poco, casi nada. Lo que sí también está viendo que se fija son cuando estén haciendo los cálculos con elementos finitos. Tienen que hacer lo más detallado posible eso, por si acaso. Lo demás no tanto. Pero tengan mucho cuidado igual. No se confíen mucho. Así que yo les digo que no pidan más tiempo. No sé, tienen tiempo todavía para, para trasnocharse, para, para hacer las corridas. Las corridas pueden ser 2 días o un día antes, por si acaso, porque como es hacer solo clic, clic, clic nomás y sacar screen, no es tan difícil. Y aparte, si ya tienen videos y todo, o sea, hacen lo más rápido, no es tanto. Lo que sí se tarda mucho y sí les doy las razones es el hecho de hacer a mano. Eso sí es remoroso, pero como les digo, traten de hacer todo, todo si es posible. No se confíen mucho igual de postergar exámenes o no. Porque a veces el ingeniero cuando posterga el examen les pregunta más difícil, por si acaso. Así que yo le noto al ingeniero más o menos de buen humor este semestre, así que hay una posibilidad de que el ingeniero les pregunte algo similar a lo del anterior semestre. Porque lo del anterior semestre el ingeniero les ha, les ha preguntado lo mismo del anterior semestre, por si acaso. Así que tengan en cuenta eso. A ver, ahorita a ver.